Comenzamos el estudio de la unidad 3 y en esta unidad vamos a hacer un repaso de las compras y las ventas según el Plan General Contable de Pymes. Compras y ventas de existencias, ¿de acuerdo? No vamos a hacer repaso en este caso de las compras y ventas de inmovilizado, que sabemos que funcionan de otra forma. Las compras de existencias van a ser siempre gastos e ingresos para la empresa, mientras que las compras de inmovilizado no. En esta unidad lo que vamos a repasar es precisamente el subgrupo 60 y el subgrupo 70 de compra-venta. Ya veremos más adelante el tema del inmovilizado. En un primer lugar, lo que vamos a hacer es repasar los conceptos teóricos de las compras y de las ventas. Repasamos lo que vimos el año pasado y que ya hemos venido practicando hasta ahora, estas semanas, y además añadiremos alguna otra cosa nueva, pero la principal novedad de este tema será contabilizar facturas, los documentos que justifican estas operaciones. De momento vamos a empezar con la parte teórica y más adelante, preferiblemente cuando ya estemos todos en clase, dedicaremos el tiempo a contabilizar ya los documentos que aparecen en el librito que tenemos auxiliar con facturas y demás. En esta primera parte lo que vamos a hacer hoy es simplemente una introducción para el concepto de compra-venta en este sentido. Así, lo primero que vamos a ver, o recordar mejor dicho, son aquellas cuentas que intervienen en las operaciones relacionadas con las existencias. ¿Qué grupos y qué subgrupos intervienen a la hora de contabilizar estos movimientos de las existencias? Y recordemos que aquí hay tres grupos diferenciados. En primer lugar, al inicio y al final del ejercicio, es decir, para reflejar las existencias iniciales y finales, lo que vamos a utilizar siempre será el grupo 3. El grupo 3, que se denomina existencias, y ya sabemos que en los diferentes subgrupos de este grupo aparecen diferentes denominaciones para recoger aquellos tipos de existencias que tiene la empresa. Nosotros con carácter general lo que utilizamos es el subgrupo 30, que aquí es donde está la cuenta 300 de compra de mercaderías, perdonad, pero ya sabemos que en función de la actividad de la empresa, a lo mejor la empresa lo que tiene son materias primas, en otros aprovisionamientos pueden tener envases, embalajes, algún tipo de repuesto, productos terminados, ¿vale? Entonces dependerá del tipo de existencia que haya en inventario, así utilizaremos una cuenta u otra, ¿vale? Pero insisto, son todo o recoge todo cuentas de activo y en concreto de activo corriente que reflejan el inventario de las existencias tanto al 1 de enero como al 31 de diciembre de cada ejercicio. Simplemente eso, es un dato estático, el valor que hay en un inventario en un momento determinado. Y durante el ejercicio, como ya también sabemos muy bien, vamos a utilizar el subgrupo 6 para reflejar las compras y el subgrupo 7 para reflejar las ventas. En concreto, dentro del grupo 6, que recoge tanto las compras como otro tipo de gastos, vamos a utilizar el subgrupo 60 denominado compras y para las ventas el subgrupo 70 dentro del grupo 7 que se denomina ventas e ingresos. Y en este caso, así como el grupo 3 recoge cuentas de activo y siempre las vamos a ver en el balance de situación, el grupo 6 y el grupo 7, como sabemos, recoge gastos e ingresos y estas cuentas lo que hacen son reflejar los movimientos de las existencias, de tal forma que las compras reflejan las entradas de existencias a la empresa y las ventas las salidas de existencias de la empresa a lo largo del ejercicio, ¿vale? Por tanto, cuentas de activo que nos dan imagen inicial e imagen final del inventario y cuentas de gasto e ingreso para reflejar o contabilizar las entradas y salidas de existencias. ¿En qué momento debemos registrar cada una de las operaciones? Pues esto es algo que también sabemos ya. Para el grupo 3 existencia sabemos que son unas cuentas que aparecen en el asiento de apertura porque vienen del balance inicial o del inventario inicial de la empresa y que solo se van a volver a utilizar al cierre del ejercicio para regularizar el inventario de existencias que ya sabéis que hacemos a 31 de diciembre. También sabéis que en este caso lo que hacemos es dar de baja las existencias iniciales con cargo a las cuentas de los subgrupos 61 o 71 según corresponda, ¿vale? Que son las que hablan de la variación de existencias. Recordar que tenemos dos subgrupos porque uno vale para las variaciones de aquellos productos que nosotros compramos, como las mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos, y el 71 para la variación de existencias de aquellos productos que nosotros producimos, los productos terminados, semiterminados, residuos, ¿vale? Nosotros siempre hemos utilizado el subgrupo 61 porque como normalmente trabajamos con compra de mercaderías, pues la variación de existencia que utilizamos es la 610 de variación de mercaderías, ¿de acuerdo? Damos de baja, como digo, las existencias iniciales y damos de alta las existencias finales, también con cargo a la cuenta que corresponda del subgrupo 66 o 71. Esto es algo que nosotros sabemos y que hacemos al finalizar el ejercicio. Y
los grupos 6, el subgrupo 6 de compras y el subgrupo 7 de ventas, ¿cuándo lo tenemos que utilizar o cuándo lo tenemos que contabilizar? Bueno, pues recordemos que en este caso tenemos que utilizar el principio del devengo, ¿vale? Según el cual todos los hechos económicos se registran cuando ocurren y se imputan en el ejercicio de esas cuentas anuales, ¿vale? Es decir, si se ha producido una compra en enero del 2020, tienen que formar parte de las cuentas anuales del 2020, ¿de acuerdo? Independientemente de cuándo se vayan a pagar o de cuándo se vayan a cobrar. Como siempre decimos, en contabilidad, por una parte va la corriente real de bienes y servicios y por otra parte va la corriente monetaria, los cobros o los pagos que implica. Pues bien, recordamos e insistimos que las compras las haremos en el momento que se produzca esa corriente real de bienes y servicios, ¿vale? Es decir, cuando se produzca esa entrada real de mercancías o esa salida real de mercancías, independientemente que los pagos se hayan hecho antes o después de ese momento de la entrega. Con carácter general, nosotros cuando empecemos a trabajar con documentos vamos a contabilizar tanto las compras como los gastos en la fecha de la factura, ¿vale? Insisto, con carácter general, pero esto ya lo veremos un poquito más adelante. ¿De dónde se obtiene la información para poder contabilizar? Bueno, pues nosotros hasta ahora, como digo, hemos utilizado siempre enunciados que nos han dicho lo que teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer. A partir de este tema, lo que vamos a utilizar son documentos reales para contabilizar estas operaciones. Y como hablábamos el otro día, para reflejar las existencias tanto al inicio como al final del ejercicio, ¿qué tendremos que utilizar? Pues las fichas de almacén. Las fichas de almacén que me van a decir cuál es el valor de mi inventario al 1 de enero y cuál es mi valor de inventario al 31 de diciembre. Y con eso podemos reflejar el valor de las existencias en cada momento. Recordar, esto no lo hemos visto en contabilidad, pero lo habéis visto en otras asignaturas, que hay diferentes métodos para valorar el almacén. A nosotros contablemente nos da lo mismo porque solo nos interesa el valor final, pero lo recordamos, ¿vale? Y es que si en el almacén cada una de las mercancías se puede identificar perfectamente de forma individual, de tal forma que sabemos el precio de adquisición de cada una de ellas, pues automáticamente valoramos ese inventario según el precio de adquisición, ¿vale? Sin embargo, si son productos que se mezclan y es difícil identificar de forma individual cuál es cuál o cuál ha costado un precio determinado, lo que hacemos es utilizar dos métodos, o el precio medio ponderado o el método FIFO. Insisto, en este caso nosotros no tenemos como contables que conocer estos métodos porque la ficha de almacén nos vendrá dado y nos interesará conocer el valor inicial y el valor final y poco más, ¿vale? Lo que sí, esta ficha de almacén se irá nutriendo de las compras y las ventas que vayamos a ir contabilizando, ¿vale? Porque en el almacén serán entradas y serán salidas, ¿de acuerdo? Pero insisto, nosotros simplemente valor de ficha de almacén a 1 de enero, valor de ficha de almacén al 31 de diciembre y nos olvidamos de todo lo demás, porque las entradas y salidas nosotros contablemente las contabilizamos en base a las facturas. Y recuerdo lo que hablábamos el otro día, hay diferentes tipos de facturas y no todas nos valen para contabilizar. En concreto hay dos tipos de factura, la factura simplificada, lo que antes eran los tickets, o la factura completa. Factura simplificada, como no vienen los datos de las dos empresas, en principio no nos valdría para contabilizar, ¿vale? Llegado el caso las podíamos utilizar, pero entonces fiscalmente no podríamos deducirnos el gasto, ¿de acuerdo? Entonces siempre es preferible que no utilicemos facturas simplificadas y nos vayamos directamente a la factura completa, la que tiene todos los datos, los de la empresa que compra y la empresa que vende, ¿vale? Y dentro de esta factura también podemos ver diferentes tipos de facturas en función de su funcionalidad, para qué sirven, ¿vale? La factura ordinaria, que es la que nosotros conocemos de siempre, que es la que refleja una compra o una venta. Bueno, pues esta por supuesto que sí nos va a valer. Factura rectificativa, ¿para qué nos sirve? Pues precisamente para modificar una factura anterior, ya sea por una devolución, ya sea por un descuento, por cualquier ajuste, ¿vale? Son también las que se conocen como notas de abono, pues también nos van a servir siempre que tengan los datos de la factura completa para contabilizar. Y las facturas recapitulativas, que son aquellas facturas que algunas empresas emiten cuando a lo largo del mes hacen operaciones bastante similares y en vez de hacer una factura por cada una de las operaciones, hacen una factura resumen
¿vale? De todas las operaciones de un mes. Bueno, pues esa factura recapitulativa también nos puede servir a nosotros para contabilizar, ¿de acuerdo? Bueno, pues en principio esta es la introducción y esto es lo que vamos a ver hoy.